y en cada uno en particular. Y también vamos a cambiar quizás un concepto un poco liviano que tenemos en cuanto a tratarnos los unos a los otros. Se ha venido estudiando, hemos sido enseñados y adoctrinados en cuanto al concepto de Dios, en amarnos, soportarnos, edificarnos, ayudarnos unos a otros. Pero hoy vamos a ver una calidad especial que los creyentes tenemos en Cristo Jesús. Y como el tema dice, la hermosura espiritual o la belleza espiritual. Se pueden intercambiar los términos, pero evidentemente la hermosura espiritual tiene que ver con lo que figura en el Salmo 149. Es un salmo precioso, pero encierra esa gema en dos versículos 4 y 5, que habla de que tú eres en Cristo hermoso y hermosa. Por eso cuando nos tratamos, considerémonos como lo que Dios ve en cada creyente. Dios ve en cada creyente hermosura espiritual. No tiene nada que ver con el aspecto físico. Porque si fuera así, ¡wow! ¡Qué problema! Porque lo sabemos de una manera y lo sabemos mal parecidito. Gracias a Dios que la hermosura es espiritual. Así la tenemos que considerar y así la tenemos que ver. Oremos entonces para enfrentar estos dos versos que van a ser la plataforma para la explicación sobre la hermosura espiritual. Padre, te damos gracias, concédenos la libertad de abrir tu palabra, guíanos a entenderla, oh Señor. Tú tienes la capacidad de un mensaje de edificar cada corazón de acuerdo a su necesidad. Por eso te pedimos que nos auxilies con tu precioso Santo Espíritu para que nos guíe a todo entendimiento. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Encontramos en este salmo la maravillosa verdad de nuestra belleza espiritual ante los ojos de Dios. Así es como Dios ve a cada uno de los redimidos por la sangre del Cordero. Así. Y esa belleza jamás es opacada. Esa hermosura espiritual jamás es nublada. Aún los actos malos del creyente no pueden opacar este decreto divino. Porque al haber recibido a Jesucristo como Salvador, hemos sido hermoseados con su salvación. Esa es la obra divina, no es la obra de los hombres. Ahora, no obstante, habiendo dicho eso, y considerando que la obra es divina, nosotros, como hermosos espirituales, debemos transmitir esta calidad hacia los demás, que lo puedan llegar a percibir como un aroma fragante. Y eso tiene que ver como tú y yo vivamos nuestro cristianismo. Y digo nuestro porque debe ser individualizado. El cristianismo es tu vida, tu responsabilidad, tu obligación, y tuyo será el beneficio de darle la gloria y la honra al Dios de uno. ¿Nadie más? Como cuerpo, como iglesia, como grupo, podemos hacer la obra del Señor. Pero aún como individuos tenemos obligaciones. Y cuando tú vienes a la iglesia, a donde se congregan los santos, a donde
los redimidos se unen bajo el son de la palabra, tienes que entrar a considerar que es como un salón de belleza espiritual, donde tú vienes a nutrirte de conocimiento. Tú vienes a ser fortalecido por la palabra de Dios. Tú vienes a ser informado para que sepas cómo comportarte en la iglesia, es columna y baluarte de la verdad. Por eso que debemos desear venir a este lugar y ocupar las bancas. ¿Sabe cuál es la particularidad que yo he encontrado cuando voy con mi señor a hacer compras? Que los salones de belleza están todos llenos. Y miren, no solamente mujeres, también hombres, y algunos peinando canas. Están allí, están sentados en los sillones, están esperando que los atiendan. Así debería ser en la existencia, donde el área espiritual es considerada, es alimentada, es capacitada para mostrar la vida de Cristo en nosotros. Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si ese hombre llegó a decir eso, es porque realmente experimentó que su vida era controlada, guiada y vivir por Cristo. Así que eso es lo que tenemos que entender. Vamos a ver ahora Salmo 149, 4, 5. Hermosa es la palabra del Señor y hermoso lo que dice. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Y estaba bajo subrayado. Hermoseará a los humildes con la sana paciencia. No dice que hermoseará a los humildes cuando escuchen la palabra. No. Está hablando de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. La salvación que ha sido aceptada por ese individuo. Y si ese individuo, antes de la salvación, era una persona X, ahora llegó a ser una persona X, pero hermosa espiritualmente. Eso es lo que dice la palabra. Hermoseará a los humildes por la salvación. ¿Saben que la humildad es uno de los requisitos para aceptar la dádiva divina? Reconocer nuestra incapacidad, nuestra inutilidad, nuestra ignorancia, nuestra inmundicia que habíamos estado viviendo para aceptar el favor divino. Pero para eso hubo la intervención del Santo que nos convenció de nuestra condición de pecado, nos mostró la salvación en Jesucristo y nos estimuló a quebrarnos para aceptar la salvación. Esa es la humildad que Dios quiere para que las personas comprendan que Él es dador de gracia y de bendición. 149.5. ¿Qué dice ahí? Regocíjense los santos por su gloria. Y lo que dice después habla de que aunque estemos mal de salud, aunque estemos caídos, aunque apenas tengamos fuerzas para arrastrarnos, dice, y canten aún sobre sus camas, o sea, situación de lecho, situación de agotamiento, situación de no tener fuerzas, situación de ya no sentirse bien, pero interiormente con el Espíritu debemos cantar y glorificar a nuestro Dios por lo que Él hizo, por lo que Él es y por lo que Él aún hará. Porque si acá tenemos hermosura espiritual, allí viviremos bajo el resplandor de su gloria por siempre
Jamás. Amén. Va a ser una incesante permanencia delante del Dios vivo y verdadero. Quiero dejar claro, es un salmo de exhortación a Israel o para Israel. Es un salmo de alabanza hacia el Redentor por las victorias que les concedió contra sus enemigos. Israel sí tiene victoria para agradecer mucho. Pero tú también tienes la tuya. No te corras. Tú tienes tu historia antes de Cristo. ¿Sí o no? Los más jovencitos quizás no. Ellos dicen, no, si yo soy un pendejo. No. Todos tenemos historia. Y tenemos que agradecer. Y Él es digno que sea alabado y bendecido por nuestro agradecimiento. Lo que comprende, lo que es más, esta porción del Salmo fue comprendida como una predicción del triunfo del precioso Evangelio en las naciones de Israel. Y hoy en día podemos decir que el Evangelio ha alcanzado muchos lugares, recónditos, oscuros, profundos, escondidos, pero allí está el Evangelio siendo predicado. Y cada iglesia, cada grupo de hermanos sostiene a misioneros. Y esos misioneros llevan la palabra de Dios. Y el triunfo del crucificado sigue siendo manifiesto hoy en cada una de esas personas que aceptan a Jesucristo como Salvador. ¿Operas tú en eso? Hazlo. Ora por los que allí van. Lo que nosotros no podemos hacer, ellos lo están haciendo. Son hombres y mujeres que Dios a cada ciudad ha preparado en su corazón y le ha dado la capacidad en el conocimiento de las Escrituras para ir a predicar el Evangelio. Pero ellos no van solos, porque el Espíritu Santo está dando la potencia y el poder de Dios en el ejercicio de las predicaciones. También alude a la salvación que el Hijo de Dios lograría en el monte Calvario, donde derramaría o llegó a derramar su sangre. Tan lejos, en 1000 años antes de la cruz. Este salmo nos dice que el triunfo del crucificado daría salvación y que esa salvación hermosearía a los santos, o sea, a los redimidos. Quiero aclarar que esta hermosura de salvación o belleza espiritual tiene que ver tanto para la iglesia como también para los santos del Antiguo Testamento. Es una redención consagrada, concebida, y que el Señor la finalizó en la cruz de la Calvario. La hermosura que la salvación otorga es solo para los genuinos creyentes, no para los simpatizantes, porque la simpatía no conduce al cielo. Lo que conduce al cielo es el amor de Dios, habiendo sido recibido en la persona de Dios. Esa es la puerta o la entrada a Dios. Esa es la clave. Ese es el password, como dicen ahora en el sistema moderno, que para todos te piden un password. Si tú vas a un mall, si quieres ir a un toile de apuro, los que están cerrados, algunos tienen password. Tienes que poner un código. Bueno, para el cielo, el código es salvado por la preciosa sangre del Cordero de Dios. Amén. Eres tú salvo. Amén. Por la sangre del Cordero. Amén. Entonces tú eres un hermoso espiritual. Y tú eres una hermosa espiritual. Aunque cuando te mires al espejo, quizás no compruebes.
Amén. Porque lo que te refleja no es, pero esa hermosura es en el área inmaterial. Y esto ha sido declarado y hecho por Dios para honra y gloria de su nombre. ¿Sí? Por lo tanto, el aspecto físico no está en absoluto considerado. No se miren los unos a los otros, porque no es así. Es el aspecto espiritual que es el que Dios ha intervenido. La hermosura espiritual igual a belleza espiritual, para tener términos intercambiables. La primera evidencia incuestionable de que los creyentes somos y tenemos belleza espiritual o poseemos belleza espiritual. Hay evidencias bíblicas que tú y yo debemos conocer y aceptar. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4. Y prestemos bien atención a el tema, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Hago énfasis, nos han sido dadas. El salvo de Jesucristo ya le ha sido dado. No es que a medida que va conociendo la Escritura va recibiendo más, sino lo que recibe más es conocimiento de la obra de Dios adentro. Ha sido dada y vemos que por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos, que dice ahí, llamó por su gloria y excelencia. San Pablo y yo hemos llegado a los pies de Cristo por gracia y porque Él se ocupó de mí. Él se ocupó de que alguien me predicara el Evangelio. Él se ocupó de inquietar mi corazón. Él se ocupó de estorbarme cuando yo estaba en mi holgazanería. Y dijo, vamos, tienes que ir a escuchar la palabra. ¿Cuántas veces hay personas que han llegado a un culto arrastrando los pies y después salen corriendo? Porque Dios hace la obra. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza de Dios. Esa es una de las evidencias de nuestra belleza espiritual, de nuestra hermosura, que somos participantes de la naturaleza. La nueva criatura, el nuevo hombre, tiene la vivencia y la permanencia del Espíritu de Dios en su corazón. Y es permanente. Ese Espíritu de gracia mora en el creyente hasta que el creyente exhala su último suspiro. No antes. No antes. Porque eso es lo que hay, la diferencia entre la dispensación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La morada de Dios en el Espíritu en los creyentes del Antiguo Testamento era esporádica, más la morada en el Nuevo Testamento de los creyentes es permanente, porque el Señor dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Y dónde acaba mi mundo? Cuando este cuerpo deje de vivir. Así acaba mi mundo. Entonces, una evidencia innegable e incuestionable es de que somos hermosos espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Somos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por si usted se quiere enterar, este mundo no tiene arreglo.
Pese a que las personas buscan sistemas, formas, científicos, estudiosos, ingenieros, todos buscan. Son esfuerzos vanos. Porque este mundo está condenado a ser destruido. Y va a ser por fuego. Dice la palabra. Pero primero el Señor va a sacar a la iglesia, va a tomar, la va a llevar con él a donde Él está, para que a donde Él esté nosotros también estemos. O sea, el Espíritu de Dios mora en el creyente. En todos los creyentes permanentemente mora. Y quiero desarmar un tabú que hay en algunos creyentes. Algunos creyentes piensan que cuando alguien se porta mal, el Espíritu ya no está. No, no y no. Eso sería contradecir el consejo divino. El consejo divino es que el Espíritu de Dios mora permanentemente hasta que el Señor traslade a ese creyente individualmente o a toda la iglesia. No hay otra manera. Esta es una dádiva divina donde el que la recibe no tiene mérito alguno. ¿Saben que hay creyentes que desgraciadamente se creen más que otros? ¿Saben por qué no puede ser? Porque fueron redimidos por la misma sangre. La misma sangre redimió al creyente fuerte, crecido espiritualmente, digno de ser emulado y de ser enseñado por Él, y aún al más débil, reacio y rebelde. Porque se ha recibido a Cristo como Salvador, es un y yo así lo debo ver. No evaluemos por el proceder, evaluemos la obra que Dios hizo en la vida de esa persona. Por eso que ese tabú desgraciadamente a veces se refleja en el pensamiento de la misma persona. Y eso es mucho. Eso es mucho. Porque el valor del sangre del poder es una presión. Y cada uno de los redimidos hermanos y sino por los méritos son de aquel que murió por el pecado del mundo. O sea, esos son los méritos del creyente que llegar a considerar. Segunda evidencia incuestionable, digo incuestionable, porque los creyentes debemos creer lo que Dios dice y no ponernos a analizar. Porque el analizar la palabra de Dios para cuestionar es decir, Señor, me parece que... ¿O puede ser eso? ¿Cómo pretender argumentar con el Creador, con el sostenedor de todas las cosas, con el Dios soberano, con el gran Redentor que consideró llamarnos a la salvación? ¿Cómo argumentar con Él? Pero esa es la figura que a veces los creyentes muestran. Segunda evidencia incuestionable, el testimonio interior. Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. Ese testimonio es importante. El Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu. Afirma, asegura, consolida ese concepto. A veces nuestra mente se pone reacia a aceptarlo. Pero debemos rechazar ese impulso de antagonizar la palabra. Porque la palabra debe ser como un dulce manjar en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos degustarla, debemos
vivirla y debemos disfrutarla. Es bueno que entendamos eso. Tenemos otra tercera evidencia incuestionable, nuestro pronto auxilio. Este versículo hay muchas personas que no lo consideran muy profundo, pero tiene una profundidad espectacular. ¿En qué sentido? Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. Aquí cuando estamos en los momentos de debilidad, flaqueza espiritual o miopía espiritual o anemia espiritual, llámele como quiera, donde ni siquiera sabemos cómo empezar para orar, el Espíritu Santo que mora se hace cargo de la circunstancia y Él comienza a interceder. La idea máxima en el cristianismo es que el intercesor está a la diestra de Dios para acción. Sin embargo, tenemos el ayudador. ¿Para qué? Está aquí, en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Tú sabes lo que tiene que hacer? Simplemente estar quieto y conocer que Él es. Simplemente. Si tienes que llorar, llora. Y si tienes rabia o frustración, llora amargamente hasta que se dulcifique esa condición. Porque Dios está intercediendo por ti. El verso que sigue. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Por quiénes intercede? Solo por los santos, no por los simpatizantes. ¿Saben que los simpatizantes son bendecidos espontáneamente por el que está al lado de Cristo? Los creyentes bendecimos a los creyentes con nuestra presencia, con nuestra compañía, con nuestra amistad. Pero la bendición espiritual ellos la van a obtener solamente cuando acepten a Jesucristo. No antes. Entonces el Espíritu Santo intercede por los santos. Lo dice. Así debemos considerar. Tenemos una evidencia más. Efesios 1, 5 a 6. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, cuando Dios nos predestinó para hacerse, en ningún momento nos consideró cómo íbamos a hacer o cómo nos íbamos a tratar, o si íbamos a ser aplicados o negligentes, si íbamos a ser instruidos o medio instruidos. No, simplemente nada afectó fuera de su voluntad para escoger el Espíritu. La gran pregunta que yo me hice muchas veces, Señor, no lo entiendo. Porque una persona como yo no merecía que ni siquiera Dios frunciera sus ojos. Y me miró con amor. Y me miró con compasión. Y me tuvo paciencia. Porque yo llegué a los pies de Cristo a una edad difícil. Tenía 33 años. Mis 33 años antes no sirvieron absolutamente para nada. Pero para nada. No tenía valor alguno.
pero después de haber aceptado a Jesucristo, fue una gran bendición para mi vida y para mi esposa. O juntos, o casi juntos, llegamos también a los pies de Cristo. Vamos al verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, hemos sido adoptados, introducidos en la familia divina, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, mi hermano, cuando usted tiene problemas con el hermano que está al lado, recuerda esto, que ese hermano que a ti no te simpatiza, quizás él ha sido y es para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. ¿Sabe que si nosotros tuviéramos más conciencia de todas estas verdades, andaríamos, pero derechitos, humilditos, mansitos, y amorosamente tratando de con respeto, por eso de que aquí es el salón de belleza espiritual, donde venimos a nutrir, venimos a capacitarnos para saber cómo debemos conducir con el pueblo de Dios y entre el pueblo de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, este es el verso que yo quiero que entiendan, nos hizo aceptos en el amor. Esa es una garantía de nuestra hermosura, porque lo que Dios aceptó en Jesucristo jamás puede ser rechazado. Jamás puede ser rechazado. Si un hijo o una hija se porta mal, que lo sabe, cuidado, que lo sabe, Dios va a actuar en disciplina y corrección. Pero aún siguen siendo sus hijos amados, aceptos en Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra. Nos hizo aceptos en el amado. Ahora, la pregunta que está ahí: ¿por qué jamás podríamos ser rechazados? Hay un verso que la contesta, Efesios 2:10, es un verso que todos conocemos de memoria, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Cuando habla de creados en Cristo Jesús, nos lleva a la figura del Edén. Cuando Dios creó al hombre, lo formó, le dio forma, le dio cuerpo. Eso es lo que hizo con el hombre nuevo. Con el hombre nuevo, con el hombre espiritual, con el hombre nacido del Espíritu, con el hombre que nació en el momento que aceptó a Jesucristo. No antes. No antes. Yo estuve personalmente siendo adoctrinado y enseñado por la palabra de Dios durante 3 años. Durante 3 años. Y recién llegó un momento en que el Señor abrió mi corazón. 3 años. Bueno, además está decir 3 años discutiendo con ellos. Porque yo actuaba de una manera muy personal. Y en la mayoría de los casos, muchos de ustedes habrán experimentado en sus vidas. Pero cuando el Señor doblega, rompe, quiere. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Las hago? ¿Me ocupo de ellas? ¿Salgo a buscarlas? ¿Me levanto para decir cuántas se cobran? ¿Voy a ver mi agenda? ¿O primero me ocupo de mí? Cosas personales. Y porque hoy no hice ninguna obra, porque el Señor no la puso en mi camino.
Cuidado con eso. Debe haber diligencia, debe haber buena voluntad, debe haber disposición. Vamos al otro apartado. La belleza espiritual puede ser percibida por otros. Puede ser percibida por otros. Hay hermanos o hermanas que pasan por la vida en su cristianismo y pasan de una manera casi anónima. Algunos andan con lentes oscuros y trajes para que no digan de dónde vienen y de dónde no están. O sea, cristianismo anónimo. No estamos en la iglesia perseguida. Vivimos en un país donde hay libertad de culto. Y tú y yo podemos manifestar nuestro cristianismo sin ningún problema. Pero, como digo, vamos a ver la primera evidencia de la belleza espiritual que puede ser percibida por otros. Segunda a los Corintios 2:14. El apóstol Pablo dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Por medio de quién? De los apóstoles. Por medio de los creyentes. El olor del conocimiento de Cristo. Tu vida transmite el conocimiento de Cristo. Sí o no. A mí no me responde, porque yo tengo un problema. Veo poco y entiendo poco en ese aspecto. Pero a Dios. Tú tienes que tener fragancia de Cristo. Tú tienes que exultar, transpirar esa hermosura espiritual que mora en nosotros. Tú y yo, ese debe ser nuestro compromiso. Verso siguiente. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Todos podemos permitir que Dios obre a través de nosotros, siendo canales e instrumentos. Porque Dios quiere usar a cada uno de sus pueblos. Dios quiere usar a cada uno. A veces sucede de que hay creyentes o hermanas que quieren ser usadas a la manera que ellas piensan que deben ser usadas. Pues pasarán años y te quedarás sin servir. Porque Él es el quien dispone. ¿Cómo, cuándo, por qué, y a quién, y en qué lugar? Él es quien dispone. Tú lo único que tienes que decir es: heme aquí. ¿Y Él va a hacer? Exactamente. Él va a hacer el resto. Existe un aroma espiritual que los creyentes genuinos podemos transmitir a los demás, siempre y cuando seamos controlados por el Espíritu Santo. Porque la obra perfecta la hace el Espíritu Santo, no nosotros. Tú te podrás capacitar, sí, y es necesario eso, y hay que tener diligencia, hay que estudiar. Pero la obra perfecta la produce el Espíritu Santo. Y tú, bajo esa perfección y tú puedes transmitir y ser de aroma fragante hacia los demás. Había una señora visitadora de comercio que fue a un pueblo que no conocía. Le tocó ir a ese pueblo llevando y promocionando el producto, ¿cierto? Entonces, caminar por la ciudad, por el pueblo, llegó un momento de que quiso descansar, se puso a tomar una taza de té en un café, en la vereda, que había como una placita allí. Y al rato ella empieza a notar un perfume agradable.
Y como toda mujer inquisidora, porque las mujeres son más detallistas en ese aspecto que el otro, empezó a ver y a tratar de buscar la fuente de ese aroma, porque realmente era agradable, es algo que le gustaba, lo percibía y le agradaba. Y ella veía que ese aroma a veces crecía o decrecía. Claro, le inquietó una curiosidad. Y se quedó callada. Y se quedó callada. Llamó a la persona que le sirvió el té y le preguntó cuál era la causa o la fuente de ese aroma. La persona le dijo, mire, aquí cerca hay una fábrica de perfumes. Entonces los empleados, cuando vuelven a sus casas, llevan el aroma de las especies que se usan. ¿Se dan cuenta? Ellos ni se daban cuenta. Pero llevaban el aroma y el aroma. Y cuando les pasaban, dejaban una estela arriba. Tú y yo como creyentes aprendamos que debemos hacer la diferencia en el mundo espiritual. Porque si tú tomas contacto con alguien y esa persona no llega a enterarse de que tú eres creyente, tú habrás perdido la hora. No hay otra. Y te podrás golpear el pecho después. Pero la oportunidad es otra. La oportunidad es otra. ¿Por qué? Porque al igual que la mujer preguntó de dónde salía ese aroma, hay muchas personas que observan a los creyentes y tienen dudas. Cuando el creyente vive bajo la voluntad de Dios, inquieta corazones. Esa es tu obligación y esa es la mía. Todo resultado favorable tiene que ver con la intervención divina en el creyente. Debemos entender esto enteramente. ¿Por qué? Porque Dios nos da la oportunidad. Dios conoce nuestra condición, conoce nuestra limitación, conoce nuestra debilidad, pero así todo Él nos da oportunidad para hablar, para mostrar, para vivir. Tenemos ahora segunda evidencia incuestionable. Hechos 4, 8 al 13. Vamos a apurarnos porque ya el tiempo avanza. Ojalá fuera el reloj de arena y que hubiera unidad para que no se me marque el tiempo tan celosamente. Dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro lleno del Espíritu Santo. O sea, controlado totalmente por el Espíritu. Ese es por eso Pablo dice: sed llenos. Porque la llenura no se pide, sino que se recibe cuando uno se entrega totalmente. Cuando uno abre su corazón y dice: Señor, aquí haz tu voluntad en mí. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Lleno, como dice aquí, del Espíritu Santo. Él arenga a los gobernantes que lo habían llamado y lo estaban cuestionando. Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado o haya sido sanado. Y aquí declara: sea notorio a todos vosotros
y a todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia santa. Pedro le dio la honra y la gloria. Tú, en todo lo que haces, en todo lo que dices, en todo lo que piensas, deberías darle la honra y la gloria a Dios. Cada uno de nosotros debemos aprender de estos versículos. Estos versículos nos muestran de que debemos transmitir esa belleza espiritual. 4:11. Es que Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en él y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es el mensaje maravilloso, uno de los grandes banderines del Evangelio. Pablo se lo dice: en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres hay salvación. Entonces, 13. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que, ¿qué reconocían? Que habían estado con Jesús. Cuando vuelves tú a tu casa, reconocen que vienes del punto de haber celebrado la presencia del Señor. ¿Reconocen? ¿O eres de los que levantan las manos cuando se enojan en el traje? Y no porque tienen calor. Sí. A veces tenemos amnesia inmediata. A veces tenemos amnesia. Dios nos libre. Dios nos libre que un vehículo que salga de este predio donde se adora al Dios vivo, en la esquina haga un mal. Dios nos libre. Reconocía que habían estado con Jesús. También vamos al otro apartado, la D. Los santos del Antiguo Testamento fueron hermosos espiritualmente. Isaías 26:3. Y vamos a apurarnos porque ya me están mirando de lejos. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuál puede ser el resultado de perseverar en pensar confiadamente? Isaías 26:12. Ahí es el último versículo que vamos a considerar. Dice así: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Aquí vemos corazones entregados, hermanos queridos, entregados para que Dios obrara en ellos. O sea, ellos pusieron el capital humano y Dios puso el capital humano. Una sociedad donde Dios fue glorificado por la obra de esas personas. Definitivamente, para dar la respuesta, para ellos fue que vivieron la experiencia de la hermosura espiritual, la plenitud del control de Dios en ellos, en esos corazones
les permitió a cada uno de ellos servir al Dios vivo y verdadero con total integridad. No a medias, no en una porción, y no eso que dicen, hice lo que pude. Tú tienes que dejar que Él haga, y lo que Él haga será favorable. Lo que Él haga será beneficioso para la obra. Lo que Él haga será para su gloria. Eso es lo que debemos hacer. Hay pregunta ahí. ¿Cuáles serían las condiciones de esos corazones? La respuesta es santidad. No, pero yo estudié, mire que yo estudio la palabra. Sed santos, porque yo soy santo. Santidad. Santidad y vivir en ella. Por eso que hay que venir al taller de belleza. Porque aquí se nos enseña, aquí se nos adoctrina y aquí se nos remacha. Porque hay veces que las cosas no entran, como que rebotan. Entra acá en el oído y salta de vuelta para afuera, como si fueran que tuvieran resortes sindicales. Yo lo tuve, por eso lo conozco. Yo sé lo que sé. Entonces, hay que dejar que la palabra de Dios entre, fluya y que se le concentre en el corazón y toda la raíz que fructifica. Démosle tiempo y espacio en la palabra de Dios y nos domina siempre. ¿Cuál era la prioridad en esas personas? Agradar a Dios por sobre todo. A veces que buscamos agradar a Dios en el momento en que vamos al culto, vamos a cantar bien, vamos a saludar exclusivamente a Jesús. Vamos. Y después, cuando llegamos a casa, las cosas se van enfriando. Ya los platos no son tan dulces. Ya las miradas son ásperas. Ya las puertas se cierran más rápido de lo debido. ¿No les hablo de algo que conocen? Digamos, solamente Dios. Porque tú ante Dios conoces, ¿no? Pero debemos transmitir ese aroma de que aún no Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa garantía de nuestra belleza o hermosura de Cristo. Gracias porque ni ahora en el cielo ni hoy la poseemos. Gracias porque tu palabra dice que somos aceptos. Gracias, oh Señor, porque nos espera la gloria eterna en el Cristo. Señor, bendice a tu pueblo que ha estado hoy bajo el sol de tu palabra y que las recomendaciones caigan en un terreno fuerte para que pueda brotar por su misión.